entre el mundo y yo. El primer episodio terminó con Kim despidiendo a Sinem. En el segundo episodio, después de despedir al Kim, Sinem miró a Bursin y dijo, pensé que no podría hacerlo por un momento. Por favor, no me mires así. No aceptará mi oferta a menos que esté desesperado. Sinem recogió sus cosas, llorando. Llegó a la parada de autobús del trabajo, perdió el autobús, de alguna manera. Llegó a su casa, como no podía pagar el alquiler durante meses, el propietario cambió la cerradura de la puerta, para que no pudiera entrar a su casa. Fue al cajero automático, sacó el último dinero que le quedaba de la cuenta, llamó a un cerrajero, abrió la puerta, se sentó y lloró en voz alta por todo lo que había pasado. Al día siguiente empezó a llover con fuerza. Debido a que olvidó su paraguas, Sinem fue a la oficina a buscar el dinero que le quedaba, empapada contabilidad lo llevó a la habitación del Kim. Primero, cuando vio a Sinem empapada, inmediatamente le trajo una toalla y ropa limpia. Y le preguntó a Sinem a dónde quieres llegar en esta vida, llevas 4 años trabajando en esta revista y ayer supe tu nombre. ¿No quieres ser más? Sinem se sorprendió, miró. Sonrió, dijo, claro, quiero ser más. Primero, le entregó 2 sobres a Sinem. Uno tenía un contrato que proporcionaría el salario restante y el otro más. Sinem vaciló, primero alcanzó el sobre del salario y luego eligió el otro sobre el Kim y Sinem sonrieron. Primero, le dijo a Sinem lo que sucedió, supongo que conoces a Tolga. También soy mi amante. Ya no podemos comunicarnos como solíamos hacerlo. Abrí una cuenta falsa para comunicarme con él. Hablé con él y funcionó. Pero ahora quiero encontrarse cara a cara. Quiero que tomes mi lugar y hables con él. Sinem se sorprendió, aceptó el trabajo diciendo cómo puedo hacerlo. El Kim y Sinem fueron de compras por primera vez. Primero, compró ropa, joyas y bolsos para Sinem. Mientras compraba, el Kim le contó a Sinem sobre Tolga. ¿Tiene alguna información sobre qué tipo de carácter tiene, lo que le gusta y lo que no le gusta? Escuchó atentamente todo lo que dijo Sinem. El Kim, por cierto, mandó un mensaje desde la cuenta falsa para encontrarnos a las 10 de la noche. Tolga vio el mensaje y se alegró. Hubo tarde. Sinem leyó los mensajes en la cuenta falsa. Por cierto, llamó a Tolga al Kim, mintió que tengo un set y tengo que trabajar. Dijo te amo al Kim mientras colgaba el teléfono. Aunque al principio se enojó diciéndose a sí mismo que estoy haciendo, lo había intentado una vez. Eso mantendría el trabajo en marcha. Era hora de encontrarnos. Sinem se vistió y se vistió. Ha llegado el momento, estaba a punto de salir. Primero hizo firmar un acuerdo de confidencialidad para mantener todo confidencial. Sinem aterrizó junto a Tolga en el restaurante. Tolga quedó impresionado por Sinem a primera vista. Sinem estaba muy emocionado. Su mano se enredó en su lengua. Yo también estoy muy emocionada. Cálmate, dijo Tolga. Sinem se ha calmado un poco. Luego comenzaron a charlar, hablaron, rieron, Tolga abrió su corazón, Sinem escuchó, Sinem habló, Tolga escuchó. Siguió así durante horas. Primero, bebió alcohol en su habitación de hotel durante horas. Estaba muy aburrido de que Sinem no viniera primero, salió de la habitación, llamó al ascensor y se encontró con Sinem. Regresaron a la habitación. Primero, dijo, bueno, dime de qué hablaron. ¿Pasó algo malo? ¿Se acercó a ti? Cuéntame. Sinem dijo, bueno, está fuera del aire. Son las cosas diarias. Se enojó al principio, bueno, ¿de qué hablaron? Gritó. Sinem aquí, ya sabes, tuvo una pelea con el director, tuvo problemas en el set, estaba muy aburrida en su trabajo. También recibió una oferta de una obra de teatro, pero no se atrevió porque no tenía experiencia previa. Al despedirme le dije buena suerte en su trabajo, ni siquiera nos abrazamos. Al principio estaba triste porque no sabía de los problemas de su amante, y estaba feliz porque no se acercaba a Sinem. Puedes quedarte aquí y disfrutarlo esta noche. Ella dijo, esta es tu tarifa, le entregó el sobre y salió de la habitación. Sinem se rió y se dio la vuelta con alegría. Preparó un buen baño espumoso en la tina. Miró las fotos de Tolga en Instagram y bebió su champán con placer. Llegó primero a casa y saludó a Tolga. Dijo que había una obra de teatro para el fin de semana e invitó a Tolga al teatro. Tolga, pensativa y tristemente, aceptó la invitación. Cuando subió por primera vez a su habitación, recibió un mensaje de Tolga en la cuenta falsa. Tolga dijo, no podía decirle a mi persona favorita lo que quería hacer porque tenía miedo. Al principio estaba molesto y fue y abrazó a Tolga. Al día siguiente, el Kim le contó a Bursin lo que había sucedido y dijo, de alguna manera tengo que convencer a Tolga para que juegue esa obra. Bursin dijo, por ejemplo, puedes intentar decirlo, o detenerte y hacer que Sinem lo diga, burlonamente. Primero, claro que no me dice nada, pero le dice a él Sinem puede convencer a Tolga. Bursin se enojó y se alejó del Kim. Cuando el Kim preguntó qué le pasó a Bursin, Bursin dijo, mira, tu relación ya terminó. Pero tienes miedo de irte. Dices que incluso si Tolga comete un error, no me iré.
Dijo que no tienes el coraje de irte. No me involucres en esto. Pero Tolga tiene que aceptar esa jugada. Solo tienes que convencerlo de que tiene problemas contigo. A cambio, puedes pedirme lo que quieras. Sinem pensó, en realidad, no quiero nada. Quiero ser visible en esta empresa. Quiero que todos me noten. Primero dijo que era fácil y se reunió nuevamente con Sinem Tolga. Sinem y Tolga comenzaron a charlar. Una vez más, tuvieron una conversación agradable. Sinem dijo que tenía miedos, Tolga dijo entonces repasa tus miedos. Sinem dijo entonces, toca en el teatro que te da miedo. Luego se rieron, caminaron, mientras tanto, Tolga sostuvo a Sinem y les tomó fotos. Tolga dijo, estoy de acuerdo en hacer teatro, pero con una condición, vendrás al lugar que quiero. Sinem dijo, está bien, pero también vas a tocar en el teatro. Se rieron, Tolga llevó a Sinem a un museo donde había un espectáculo de luces. Hablaron allí también, y luego Tolga de repente dejó a Sinem sola donde estaba. Sinem estaba asustada, trató de salir de su lugar, no pudo salir, luego llegó Tolga. Se abrazaron. Sinem se acercó a la revista. E hizo una señal de aprobación para Alkin. Al principio estaba feliz. Mientras tanto, Tolga llamó a Alkin y le dijo, no le prometas a nadie esta noche, tengo muy buenas noticias para ti. Primero, se sentó en la mesa de reuniones con placer. Pidió a la gente de la mesa su opinión sobre el tema. Primero le gustó la idea y siguió la cuenta de Instagram de Sinem frente a todos. Sinem se ganó el respeto frente a todos, se hizo visible. Por la noche, primero se fue a casa, Tolga había encendido velas por toda la casa. Tolga le dio la buena noticia a Alkin. Al principio estaba feliz. Luego comieron, tuvieron una agradable charla, bailaron y luego hicieron el amor. Al principio creía que ahora todo estaba bien. En la cuenta falsa, le envió un mensaje de texto a Tolga, no nos veamos más. No. Estoy seguro de que tú y yo estemos en la misma página. Adiós. Y se acercó a Tolga. Es de mañana. En primer lugar, estaba feliz, mientras sorbía su café contra el amanecer, llegó un mensaje. Tolga también envió la foto que se tomó con Sinem a la cuenta falsa y escribió ya es demasiado tarde. Nunca te dejaré. Al principio estaba conmocionado, sorprendido y molesto. Así terminó la segunda parte.